Hola, ¿qué tal? Si han visto el último video, es la cumbre de mi plan. Al fin logré cómo detener el calentamiento global y ganar dinero. Volviendo al tema, saben, a veces soy algo extraño, pero ya deben saber a qué me dedico. Ya encontré la tecnología que debe ser conocida por el mundo, para implantar filtros en las industrias económicos y funcionales. No soy un artista. Bueno, volviendo al tema, mi plan es que todos en el mundo sepan que es posible ganar dinero y detener los desastres por calentamiento al mismo tiempo. Existe un material que se llama Geosilix y crear un filtro de esto es más económico que hacer un muro de cemento. Puedo preguntarles por qué no ayudan al plan. Dentro de 30 años los problemas estallarán en la cara. Hola Jon, ¿sabes que Ismael enfrentará el fin a los 30 años? Ismael tiene un año y si no ponemos los filtros que transforman las emisiones de los carros en oxígeno y los otros filtros, no logrará una vida plena. Ando confrontando a la gente para que hagan lo que necesita la humanidad, enseñarle a todos que es posible ganar dinero protegiendo el mundo. Resulta que hay unos hombres que quieren transformar las emisiones de carros y camiones en oxígeno y ya inventaron la tecnología, pero egoístamente planean que cada carro pague alquiler. Están solicitando 200 millones de pesos, $75.000 para empezar a comercializar el invento. Además, en la Universidad de Delaware inventaron cómo transformar el dióxido de carbono del aire en combustible, por lo que el gobierno colombiano anda buscando petróleo bajo tierra y los grandes pozos están en el aire, las reservas más grandes de combustible a la mano de cualquier nación que controle esta técnica. En el último video que subí a mi blog está mejor explicado, con el correo y el nombre de las empresas de estos genios, por lo que hay una salida a semejante problema que se cobrara con la vida de todos nuestros océanos, en menos de 50 años. El dióxido de carbono sumado al sol sobre el océano genera un efecto que descarga acidez en el mar, lo que terminará matando todos los animales marinos y plantas. Además, les tengo otra información vital. Se está planeando en Colombia una exploración petrolífera a gran escala para aumentar las reservas por 10 años. Dirán que esto es bueno, ¿verdad? Resulta que esto solo puede lograrse con una técnica que se conoce como fracking, la cual genera grietas que lleva el agua a las profundidades, para producir los tomates de Colombia y valórese bien este dato. Se necesitan 200.000 millones de litros de agua al año. Si entienden el problema en el que estaríamos al cambiar agua por 10 años de petróleo, cientos de miles de kilómetros saldrían de producción, por la ambición de las empresas de petróleos de Colombia, quienes piensan en el valor de las acciones, entonces por ganar millones de galones de petróleo, no piensan en el verdadero valor del agua. Te invito a hacer un ejercicio. Si para producir un tomate se necesitan 200 litros de agua y cada litro de agua cuesta 100 pesos, ¿cuánto vale realmente un tomate? Por ahí dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Confiados en la abundancia del agua no pensamos realmente lo que importa. Si ya hiciste la cuenta te darás cuenta que si destruyen el agua un tomate costaría, darán 20.000 pesos, $7. La cebolla, una cebolla consume 400 litros de agua, costaría hacerse un hogado, cebolla y tomate guisados juntos, unos 60.000 pesos, $20. Siempre hemos obtenido el agua gratis, ¿verdad? Porque queremos cambiar esto. ¿Sabes que terminaríamos comiendo solo productos de bajo consumo de agua? Papa de desierto que sí existe en Israel, las consumen. Se unió Maínes. Para hacer un almuerzo se necesita en sus productos para producirlos unos 2.000 litros de agua para los vegetales del almuerzo de una persona. ¿Por qué andamos pensando que podemos acabar con el agua? Te actualizo. Maínes, para producir un tomate se necesitan 200 litros y una cebolla 400. Súmale arroz, frijol, lo que necesitamos para alimentar los animales de nuestro plato del día, que también son miles de litros de agua. Por eso todos los colombianos deben estar enterados de lo que realmente cambiamos por 10 años de petróleo. Y como les dije, la ciencia llegó al punto que se puede sacar combustible del aire. Los cavernícolas empresarios del petróleo aún no saben que flota combustible en el aire para mover los autos de la Tierra miles de años. Por lo que la invitación es a informarle a todos del verdadero valor del agua, pues lo costoso de esta molécula es la cantidad que consume un vegetal en su vida. No es momento de entrar en pánico sino de actuar, pues cuando las eminencias del gobierno se den cuenta que una cebolla cuesta demasiado producirla, ya estaremos en problemas. Y repito, no deberíamos cambiar 10 años de petróleo por montones de kilómetros cuadrados ricos en agua. Debido a la curva de oferta y demanda y la abundancia del agua se considera que vale lo mismo que nada. Te informo, la cebolla es tan rentable producirla es porque prácticamente solo se puede producir donde hay agua ilimitada. El día que la gente de las fincas tenga que pagar el agua para sus cosechas, se acabarán las agroindustrias. La función de los árboles es algo que la humanidad debe conocer, pues la gente en su mayoría cree que solo produce oxígeno. La verdad sobre un árbol es que cuando se evapora el agua vuelve y la atrapa con sus hojas y vuelve y la mete bajo tierra.
En Colombia nos la pasamos destruyendo selva virgen para cultivos ilícitos, los fumigan y abrimos espacio nuevo, abrimos selva para cosechar, vendemos la tierra y volvemos a abrir. Te diré algo que me dijo un hombre sabio: puedes tumbar la selva, pero al intentar sembrarla te darás cuenta que la magia de la selva ya murió y no podrás reemplazarla. ¿A qué me refiero? Si tumbamos la selva virgen se escapará el agua de la tierra, no habrá nada que vuelva a bajarla. ¿Recuerdan la sequía en los llanos? La explicación es muy sencilla, el agua escapa por la cantidad de zonas sin árboles. No permitan que se deforeste la selva que nunca antes fue tumbada. Actualmente en Colombia se destruyen 700.000 hectáreas al año de selva virgen. Nuestro escudo contra el desierto cae consumido por un cáncer: la ambición y la ignorancia. Cuando no haya selva no habrá agua, y cuando no haya agua no alcanzará un día de trabajo para comprar una cebolla y un tomate. No esperes a que destruya la selva para luego ir a ponerle una multa al que la destruyó. Demarca la zona de selvas vírgenes de tu región, podrás saberlo por la vegetación es gruesa donde es virgen. Hay ejércitos irregulares para defender la propiedad privada y unos y otros se matan por venganzas que no llevan a nada, pero todos se quedan quietos mientras gente sin tierra en un país donde más de la mitad de los lotes agrícolas listos para producir no se usan, destruye las fuentes de agua para sus hijos y los de todos y los condena a vivir como los africanos, que no poseen nada. Ya sería muy lejos, pero en África también sucedió una deforestación masiva cuando aparecieron los barcos. Es esos imperios de los que habla la Biblia. Sé que unos pocos no podremos hacer nada, pero si logramos educar a todos y les enseñamos lo que en verdad cuesta un tomate, una cebolla, 200 litros de agua, trabajo, abono, solo el tomate y 400 litros la cebolla, entenderán que la humanidad debe atesorar el agua, pues los poderosos de la tierra son tan inteligentes que planean esconderse bajo tierra como ratas cuando no quede nada. Que gente tan sabia que por ganar dinero 20 años más, va a destruir la sociedad humana, fuente de todas las empresas, ¿sabes? David, nosotros tenemos la obligación de que nuestros hijos puedan llevar a nuestros nietos a la playa y puedan tener todo lo que nosotros tuvimos. Los políticos colombianos hacen planes para créditos de vivienda de 35 años y dentro de 35 años la sociedad enfrentará todos los karmas acumulados por la humanidad, destruyéndose todo sistema productivo. ¿Acaso saben que en los últimos 70 años murió el 50% de todas las especies animales y le debemos intereses de 150 años de destrucción? Matamos la mitad de las especies animales del mundo, pueden creerlo, y los daños ahora es que nos cobran, no vamos a tener con qué pagar. Por último y para despedirme, recuerda por favor tu misión de enseñar lo que te he explicado. Repito, tenemos que poner los filtros Geosilix, cada metro de filtro cuesta menos que un metro de pared, en todas las industrias. Con el fin de detener las emisiones industriales, tenemos que hacer que las inmensas ambiciones de los mexicanos que inventaron cómo transformar las emisiones de camiones y autos en oxígeno, pesen menos que la necesidad de la humanidad para garantizar un mundo feliz, para nuestros hijos. Baila, y si algún día esperas tener tus pequeños hijos, ayúdame a que el mundo al que lleguen no sea el infierno que estamos invocando. Acuérdate, el valor del agua lo comprenderán todos cuando sepan la sed con la que bebe un tomate y una cebolla. También deben estar enterados de que el árbol es el medio que vuelve y atrapa el agua cuando escapa de la tierra y vuelve y la mete, y haz que los gobiernos comprendan que los pozos de combustible modernos están en el aire. Las máquinas de mi último blog hacen esto que te informo, fueron desarrolladas en México y Estados Unidos. Ahí está la información. Incluso los mexicanos de los filtros que transforman las emisiones de automotores en oxígeno ofrecen parte de su compañía por inversiones. No confíes y entregues tu dinero hasta que compruebes que es real, pero les garantizo que cada auto en este mundo en un futuro, espero no sea muy lejano, nacerá con esta máquina que funciona con bioorganismos. Ya habiendo hablado del Geosilix, los filtros de bioorganismos, las máquinas que transforman las emisiones en combustible, la función de los árboles, el valor del agua, me despido. Ojalá no haya olvidado nada. Les publicaré de nuevo el blog para que sepan los nombres de las empresas. Hasta pronto. Sé que no les gusta que les digan esto, pero creo firmemente en un pago al morir al que defiende las obras del Creador. Hasta luego amigos, gracias por todo, espero lo compartan o enseñen.